Bien, estamos de vuelta en este día miércoles 14 del mes de mayo, año 2025. Melanio Paredes con nosotros, miembros del Comité Político del PLD, y es además, forma parte de la comisión que tiene el PLD, que se llama Comisión de Unidad, Arbitraje y Seguimiento de ese partido. Don Melanio, buenos días, bienvenido. Buenos días, siempre es grato encontrarse con los amigos. Mire, cuéntenos cuál ha sido el trabajo de esa comisión de arbitraje de la que usted forma parte. Ya sí se conoce porque ha sido público que la comisión trató en un momento de que en un primer periodo que abrió para la inscripción de los que querían correr como candidato presidencial de ese partido, no se inscribieron todos los que se esperaban. Entonces se ha hecho la convocatoria del Comité Central para conocer eso más adelante, pero en el interín, ¿qué parte le ha tocado a esa comisión? ¿Cómo ha ido desarrollando su esquema? Antes de responderte a la pregunta, Dani, quiero expresar mi pesar, como lo han hecho ustedes, por la partida de un gran latinoamericano, un hombre que se puede plantear como ícono de la buena política, sobre todo como terminó. Y paradójicamente en los últimos 45 días han ido 3 grandes latinoamericanos de dimensión universal. El 28 de marzo fue Mario Vargas Llosa, que fue Premio Nobel de Literatura. Hace unos 10 días Jorge Mario Bergoglio, el primero peruano, el segundo argentino, y Pepe Mujica, uruguayo. Sobre todo estos dos últimos porque impactó a sus países y al mundo su sencillez y su humildad, independientemente del rango que obtuvieron como personas. Así que lamentar la partida. Respondiendo a tu pregunta, efectivamente la Comisión de Seguimiento, Arbitraje y Unidad no ha dejado de trabajar. Precisamente antes de ayer estuvimos reunidos porque ahora lo que corresponde es la convocatoria del Comité Político, que será convocada en los próximos días para preparar la reunión que ha sido convocada para el 8 de junio del Comité Central del Partido, donde habrá de conocerse ya no solamente la inscripción de los compañeros que lo hicieron en el plazo acordado por la reunión, la decisión del Comité Político del 3 de marzo, sino que hay la posibilidad también de que otros compañeros que han manifestado su intención de optar por la candidatura presidencial del partido lo hagan en este interín. En el caso nuestro, hacemos las diligencias del lugar para poder tener a tiempo esas inscripciones, esa disposición, y entonces organizar el evento del 8 de junio, por una razón sencilla. El único filtro que establece el estatuto para que los que se inscribieron o puedan inscribirse sean oficializados como aspirantes presidenciales es que obtengan el 33% mínimo de los votos del Comité Central, que somos unos 1.600. Entonces, en esas condiciones sería ¿Eso conveniente. va a ser para cuándo? ¿Cuál es la fecha? 8 de junio. 8 de junio. 8 de junio. O sea, el 8 de junio hay una, diríamos, una preselección. La convocatoria del Comité Una Central. convocatoria del Comité Central, que es quien oficializa las precandidaturas y quien define la modalidad y fecha de celebración del evento de escogencia. Perdón, para repetir. Ese día habrá una votación. Puede que sí y puede que no. En ocasiones. Ahí no entendí, por sí. eso que estoy confundido. No. ¿Cómo puede que sí, puede que no? Si hay dos modalidades, si se someten 5 compañeros y se entiende que por un espíritu democrático, de conveniencia política, se somete, no una terna, por una terna sean de 3, se someten todos de consenso para ser oficializados. O se someten uno a uno para que puedan sacar el mínimo estatutario que se establece. O sea, ha habido esas dos modalidades. Entonces, el candidato presidencial, precandidato, tiene que tener ahí un 33%. Mínimo. Si es por elección. De la matrícula presente. De la matrícula presente. Y el que lo consigue, entonces se convierte en precandidato. Precandidato. Y ustedes no están, Melanio, que es una observación interesante que le pueden hacer, y ustedes no están violando con esto la ley electoral.
No, porque lo que el partido se ha planteado en esa convocatoria del Comité Central deberá conocerse. Es una propuesta del Comité Político de que antes del año 2027, que cuando está establecido por la normativa electoral la presentación formal y oficial de la candidatura, podamos ponernos de acuerdo en identificar una persona la que recibiría el apoyo de toda la dirección del partido, incluido el Comité Central, para ser presentado oficialmente el octubre del año 27. Entonces, naturalmente, eso implica una carpintería, implica una modalidad de identificación e implica también acuerdo de las partes. Necesitamos que todos estén de acuerdo en esa dirección, de manera que obviemos cualquier disensión o cualquier observación o reparo legal. Una taza de café Santo Va a Domingo. indicar Melanio también quien tiene mayor, quien tiene más aquiescencia de la matrícula de ese comité central. Porque si se hace esa votación, alguno va a quedar adelante. Yo le puedo poner un ejemplo. Pero alguno va a quedar adelante y por tanto es una elección. Yo le puedo poner un ejemplo. En el año 2019, que ustedes saben que fue el año en que lamentablemente se produjo la división, se presentaron las candidaturas de Leonel Fernández, Gonzalo Castillo, Manuel Crespo, Marisa Hernández, y yo me presenté en esa asamblea del Comité Central y dije que yo tomé un turno, no esperé que me motivara, yo quería participar, yo quería tener discurso ante la eventualidad que se veía venir de una división, yo quería estar ahí, un poco para compactar y para decir, el proceso fue correcto, o el proceso tuvo sus irregularidades. Y a mí no me sometieron a votación, sino que conjuntamente con Leonel Fernández, con Gonzalo Castillo y los otros dos compañeros nos sometieron y todos participamos en el proceso. Ahora, Melanio, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el 8 de junio? Ustedes convocan, el Comité Central se reúne, deciden hacer el proceso de votación. En ese proceso de votación, digamos que 2 personas o 3 personas obtienen el 33%. ¿Puede darse ese caso? Claro que puede darse. Entonces, si 2 personas obtienen eso, ¿cómo garantizar que los que no obtuvieron esa cantidad y que han estado oponiéndose públicamente a que el PLD adelante el proceso de preselección, cómo manejarse con esa gente? Esas personas pueden perfectamente presentarse de nuevo en octubre del 27, porque la Constitución le ampara. Ahora, ¿qué es lo por que...? el PLD. Sí, por el PLD. Sí. Sí. Presentarse. ¿Y entonces para qué van a hacer el 8 eso? Hay algo ahí que no entiendo. Hay algo. Pero yo lo entiendo perfectamente. Pregunte. Pero es sí, es que no. Yo no, tú lo vas a entender. O sea. Pero si hay una votación, Melanio, y no alcanzaron el 33%, en el PLD, el Comité Central es el organismo que decide, que aprueba. Por una razón sencilla. Entonces, porque se está haciendo fuera del plazo que establece la Junta y nosotros somos respetuosos. Entonces te están violando. No, nosotros somos respetuosos de la normativa. Ustedes están buscándole una vuelta a un asunto ahí. ¿Cuál es el tema? Estoy diciendo que los que puedan ser seleccionados o presentados el próximo 8 de junio tendrá el respaldo de la dirección del partido, de toda la dirección del partido. Eso no implica que si Luis Mejía Oviedo, LMO, con todas las prerrogativas que le confiere la Constitución y ser miembro del PLD, en la asamblea que convocaremos en octubre del 27 para oficializar la candidatura, se presente, se le cuenten los votos. Ahora ya el partido habrá identificado a la persona con tiempo, con 2 años de anticipación, para que la población, para que los empresarios, para que la opinión pública lo conozca, porque hay un elemento fundamental en la mecánica electoral. Se ha dicho que para que un candidato o candidata tenga posibilidad de ser electo, debe ser reconocido por al menos el 90% de la población. Y yo te puedo decir que yo he visto encuestas, y el señor acá a través de sus medios las promueve. Hay candidatos que han sido ministros en diferentes gobiernos que no lo conoce el 70% de la población.
Más allá del peaje no lo conocen. Así es. Pero hay Y un es- sabio, y- hay un sabio de la política. Y pasó eso con Leonel en su momento, pertenece- y tuvo que darse a conocer. Hay un sabio, y pasó con Danilo hay un Medina, sabio, y tuvo que darse hay un a sabio conocer. del PLDismo que se llama Monchi Fadul, que dice que es difícil vincular rostro con nombre. A mí hay gente que me dice, ¿qué hay Luisín Mejía? Digo, ¿cómo estamos? Porque yo no me paro a explicar. ¿Qué hay Daniel Alcántara? Oh, ¿cómo estamos? O sea, es difícil. Hay Entonces, muchos dominicanos y dominicanas distraídos, sí, pero para no decir otra palabra. Hay gente que se cree la película y cree Sí. que ciertamente No, lo conocen. Y es un ejercicio y una difícil. Pero, ¿cómo decir Yo me llamo que Luisín alguien, Jiménez. que alguien es presidencial? Sí. ¿Qué tal, Porque a Luisín veces Jiménez? te descalifican, te dicen, no, tú no eres conocido, pero sí, pero a veces el más desconocido luego es el que triunfa, el que gana. Mire, yo recuerdo, lo contaba el doctor Leonel Fernández, en ocasión de su candidatura en el 96, recuérdense que llevábamos a Vincho Castillo como candidato a senador. Era Vincho que presentaba a Leonel en los barrios. Cuando salían a caminar no conocían a Leonel, pero conocían a Vincho, porque Vincho es un hombre de la televisión, aquel gran debate con Atuey, todo ese proceso muy tortuoso de los años 80, proyectó a Vincho como una figura de las más conocidas del país. Y entonces, en esas caminatas en el Distrito Nacional, era Vincho que tenía que presentar a Leonel como Pero candidato era en el presidencial. 94 que Vincho era el candidato a senador. En sí, el 94 y Leonel era a la vicepresidencia. vicepresidencia, Sí. que a veces le decían en una Leonel Concha y en otra Leonel Almonte. Y la gente... Yo mismo. Leonel Fernández. Entonces, Melanio, pregunto yo, una vez concluido el Congreso, con el resultado que se presente, escogido uno como señalado, porque no es el candidato oficial, entonces el PLD se pondrá a trabajar con ese o con esos que resulten señalados como posibles candidatos presidenciales. Yo no, Ese es yo no el quiero esquema. poner la carreta delante de los bueyes, porque ahora la comisión está concentrada en convencer de que los compañeros con legítimas aspiraciones y que hemos denominado los presidenciales del PLD puedan formalizar su disposición de participar. Tenemos hasta el 8 de junio y que además nos pongamos de acuerdo a través del diálogo y por consenso en una serie de reparos que algunos de ellos ha hecho. Pero perdóneme, por ejemplo, ya hubo una especie de desplante de parte de eso que usted no está mencionando, pero yo se lo voy a decir. Abel Martínez Durán, en el plazo que ustedes establecieron como partido, como comité político, no se inscribió, no se ha inscrito. El señor Charlie Mariotti, en el plazo que ustedes establecieron para que se inscribiera, no se ha inscrito. Ariel Jiménez, Juan Ariel Jiménez tampoco lo hizo, y son tres figuras que uno supone que van a querer correr como aspirante a la candidatura presidencial. Quizás Francisco Domínguez Brito. Entonces yo le pregunto ahora, ¿cómo persuadirlos a ellos de que entren en este llamado nuevo que está haciendo el comité político, convocando al comité central, que es entre Congreso y Congreso el órgano de más poder en el partido? El planteo de los 30 días que dio el comité político del 3 de marzo al 3 de abril, evidentemente que no fue efectivo. Exacto. Y eso se reconoció en la última reunión del comité político. no y de funcionó. hecho, sí, porque fue una propuesta del presidente Danilo prácticamente al terminar al decidir el primer trimestre del 26 para el proceso, con primaria semiabierta. Y entonces se planteó un plazo para inscripción, pero es natural que una decisión a 3 años del proceso hay que pensarla. Porque implica incluso una serie de recursos, logística, etcétera, y habría que, y quiero en esto ser abogado del diablo, esperar que los compañeros o compañeras pudieran ponderar mejor esa participación. Por eso, en los hechos, ese plazo quedó abierto hasta el 8 de junio, de manera que podamos acercar posiciones, que finalmente esos compañeros puedan inscribirse y que al final podamos reunirlo, como ocurrió en el proceso anterior, y definir la ruta, arbitraje y una serie de reparos que se han hecho y que todavía no han podido salvarse. Fuera de esa comisión de la que usted forma parte, ¿cómo marcha la vida institucional de la organización? Porque ese es un aspecto que Así tiene es. que ver con las candidaturas. Así es. Pero la vida del partido, ¿cómo marcha? Muy bien. El Partido de la Liberación Dominicana es el único, sobre todo de las 3 fuerzas mayoritarias, que ya
resolvió el tema de sus direcciones a nivel superior. O sea, a nivel de comité central, comisión político, el partido resolvió ese tema, además de las secretarías. Todavía la Fuerza del Pueblo está en proceso, no ha terminado con esa disposición que lo establece la ley de partidos. Y el PRM se anuncia que será el próximo año cuando cogerá sus principales puestos directivos. Entonces, esos son procesos que generan tensiones internas e incluso divisiones. El PLD salvó esa etapa. Tenemos aceitada toda nuestra estructura de dirección y solo falta ahora que comenzamos la próxima semana el proceso de reorganización de base, con la revisión de los comités de base, la reestructuración de los comités intermedios, a fin de que la maquinaria electoral, la que tiene contacto directo con los electores, pueda hacer su trabajo. Eso comenzamos la próxima semana. De manera que antes de terminar este año, prácticamente el partido estará con su maquinaria aceitada para... ¿Está unido el partido, Melanio? Bueno, ¿en qué colectividad? Hasta la familia no se producen diferencias y reparos. En términos generales nos estamos reuniendo, nos estamos dejando escuchar, que es importante, y nosotros aspiramos, por eso es una de las funciones de la comisión, de seguimiento, arbitraje y unidad. Para nosotros es imprescindible la unidad. Si el partido ha podido ir recuperándose, ya lo reflejan las encuestas, en términos del favor popular, es de orden prioritario que pueda seguir proyectando una unidad a fin de que podamos ser una fuerza competitiva para el año 28. Los métodos de trabajo del Partido de la Liberación Dominicana, que su fundador, Juan Bosch, insistía mucho en unificación de criterios, no al grupismo, crítica, autocrítica, división social del trabajo, están funcionando. No vi un diagnóstico por escrito diciendo llegamos al poder siendo el partido estructurado y quizás el único que ha llegado en esa condición, que logró armonizar desarrollo con democracia, pero perdimos por esto y por esto. ¿Hay constancia de sí, eso? En el último congreso, en el 10º congreso, no reboté yo, nosotros pudimos trabajar, Reinaldo Párez Pérez, perdón, nosotros pudimos trabajar la parte de autocrítica, todos los organismos, incluso se instrumentó en un formulario que fue procesado, y tenemos como parte de nuestro arsenal para retomar el trabajo hacia el 2028, tenemos el proceso de reflexión crítica y autocrítica que naturalmente tenemos que tomarlo en cuenta en nuestro arsenal, y ya de hecho se ha tomado en cuenta. Por ejemplo, hoy nosotros exhibimos una vocería desde la Secretaría General del partido de una persona joven que reclama lo que esa autocrítica señalaba, la necesaria renovación que se combina con la experiencia del expresidente Danilo Medina como presidente del partido. Esa dupla ha estado haciendo su trabajo y es parte de ese proceso que se nos reclamaba, en ese proceso de reflexión en un interna. minuto que nos acaba el tiempo, su opinión de la cumbre de encuentro de presidentes esta tarde, el parecer de Melanio Paredes. Mire, muy interesante. Y yo oí un comentario de ustedes esta mañana. Se hacen reparo a la política y a la democracia dominicana. Pero, ¿qué otro país del continente puede reunir a sus expresidentes vivos, salvo el caso de Estados Unidos, que lo hace en ocasión del fallecimiento, como pasó con Jimmy Carter? Solo República Dominicana. Usted ni pensar eso en Ecuador, en Perú, donde hay un presidente preso, en México, o un presidente muerto, o un presidente huyendo que no es capaz de llegar a su país. Se están matando. Esa es una buena señal que mandamos de la sólida democracia dominicana. Y a mí me gustó un titular de un periódico. Se van a reunir 30 años de experiencia en ejercicio de ese complicado tema haitiano. Ahora, ¿qué es lo que yo espero? Que la reunión de esta tarde no sea simplemente para una foto. Y hay la garantía, porque se ha hablado de posibles reuniones bilaterales, porque allí no se va a decir todo. Se escuchará al presidente Luis Abinader, que aparentemente, por lo que uno percibe, tiene informaciones muy sensibles que no pueden ser dadas a conocer de manera pública. Y yo sé que cada uno de esos señores tiene también sus propias informaciones. Ahora,
a ti que te gusta un término de hacer esquina. ¿Qué significa que en las últimas 2 semanas el presidente Abinader se reunió y pareció arreglar una reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, que vino al país, disque a inauguración de un local de una embajada del canciller que no ruso, estaba abierto todavía, que es el Consejo de Seguridad que tiene que asumir o vetar cualquier acción desproporcionada en Haití? El canciller de Kenia, que tiene tropas allí, y ahora nos llega el canciller de Bahamas, del proactivo CARICOM, que siempre nos tenía una espada de Damocles para que nosotros nos ocupáramos de Haití, y que tiene también tropas destacadas en Haití. Lo que uno ve, como decía Juan Bosch, es que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y que las que no se ven son generalmente más importantes. Don Melanio Paredes, gracias por acompañarnos, miembro del Comité Político del PLD. A ustedes, mañana de vuelta, como de costumbre, a partir de las 5 de la madrugada.